Uno de los postulados esenciales del pensamiento crítico en la pedagógica de la liberación de Enrique Dussel es, con seguridad, la falsedad de la neutralidad valórica entre los seres humanos cuando se comunican y más cuando se educan. En la actualidad y desde hace ya 2, 3 siglos, en la modernidad se desplegó una pedagogía que supone a un educador neutral de valores y más todavía para formar educandos neutrales. Eso no es posible. En torno a ese asunto se tiene que pensar el modelo que se ha desarrollado a través de las religiones, que es lo más delicado de abordarse. Y sin embargo, tiene que abordarse. Enrique Dussel procedía sin ambajes, desplegados en su pensamiento, de su madre italiana católica. El doctor Franz Hinckelhammer, otro de nuestros teóricos básicos, procedente de Alemania, él desarrolla con mucha claridad su procedencia cristiana evangélica. Sin embargo, en la lucha política desarrollada en el marco del liberalismo, este asunto absolutamente político se desplegó en lo que se dio en llamar, para referirse a la neutralidad valórica, la separación entre Iglesia y Estado. Si bien esa separación fue necesaria, tenemos que decirlo ahora en la pedagógica de liberación, que no es posible con negarlo que no se haga. El sujeto educador es un ser en el mundo y por lo tanto educado en él. En el caso del educador, del educando, no se forma para que sean mónadas aislados de los demás, sino para que sean parte de una comunidad donde se trabaja, se lucha, se esfuerza y se piensa en alternativas de solución. En esta medida, tenemos que sostener que la neutralidad valórica desarrollada en la teoría social y política de Karl Popper de las épocas de la Segunda Guerra Mundial para acá es una falsedad. Tenemos que decirlo porque el sujeto moderno es un sujeto agnóstico, pragmático, y con eso no sirve. Tenemos que abordar que tenemos hoy un grave problema de supervivencia de la humanidad. Y el sujeto educando y el sujeto educador, ambos sujetos, tienen que dialogar
tu pensamiento valórico. En este sentido está la necesidad de pensar pedagogías de liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de la modernidad como sistema civilizatorio. A eso responden estas meditaciones que hacemos públicas, sin el ánimo de ofender a nadie y con el más riguroso respeto por la fe de la gente. La fe es necesaria. La fe es lo que nos mueve, lo que nos impulsa, pero no debe ser objeto de manipulación. Debe ser abordado como asunto de la subjetividad humana. Subjetividad y corporalidad componen el sujeto humano. Y en ese sentido, ambas partes nos mueven, nos constituyen, nos impulsan. Es posible que el asunto de la subjetividad sea el más delicado, puesto que está en el interior de la corporalidad. Se ha dicho, y con razón, que la subjetividad es la astucia de la razón para buscar la comida, para buscar la vida, para trabajar, para crear, para teorizar. Y muchas veces fuimos objeto de manipulación sin quererlo. Cuando se nos decía, tenemos que formar sujetos revolucionarios y la subjetividad no sirve para nada. Falso. Esto es falso. La subjetividad es muy importante. Es nuestra convicción, es nuestra teoría, es lo que nos lleva. ¿Hacia dónde? Ese es el problema. Y tenemos que cambiar el hacia dónde. Ese hacia dónde no es un objeto, es otro sujeto, otra subjetividad. La naturaleza, que es lo que somos, naturaleza, nos lleva a consumir naturaleza para vivir. Y cuando nos falta el agua, y cuando nos falta el aire, y cuando nos falta el amor, y cuando nos falta la comunidad, es que andamos mal en la educación. Y transformar la educación es tarea de cada comunidad, de cada comunidad. En el caso mexicano, tenemos un problema múltiple, porque tenemos un capitalismo que ni siquiera se ha desarrollado como debe, sino dependiente. Y claro que el imperio, que es el que nos tiene dominados, no nos deja desarrollarnos. Todo lo que digan, teoricen o expongan los imperialistas es para mantener su dominio. Y esto debe decirse claro y sencillo. Como dice el gobierno actual de México, que se oiga cerca y muy lejos. México tiene que transformar su educación. Es posible que las telarañas que hay en un proceso tan complejo como este, tengamos que cambiarlo desde su concepto. La educación no es solamente la docencia, no es solamente la que intencionalmente se imparte
en el aula. Es una parte muy importante, pero no es exclusiva. La educación es todo el proceso social que nos engloba desde que hemos nacido, desde nuestra madre, desde nuestros ranchos, desde nuestros barrios, desde donde somos, desde nuestra historia. Por eso, esto que es tarea de la Universidad Pedagógica Nacional, de las escuelas normales, de las universidades, vamos, de las facultades de ciencias sociales en especial, tienen que debatirse, dialogarse. Y es posible que encuentren que lo que aquí sostenemos es erróneo. No importa, pero tiene que dialogarse. Las ciencias naturales, que fueron las primeras en desarrollarse, en las primeras pedagogías de la modernidad del siglo XVI y del siglo XVII, fueron cambiando hasta llegar a las ciencias sociales. En el siglo XIX y en el siglo XX han tenido una particular manera de desplegarse. Y más ahora, con el asunto de la digitalización, de la comunicación, que no permite el diálogo entre el educando y el educador. El diálogo, como sostuvo Paulo Freire, es fundamental para que haya un intercambio entre las generaciones del educando y del educador. Creo que por ahí debemos dejarle, porque el asunto más complejo es el de las religiones en la educación, que jugaron un papel muy importante, pero que llega un momento en que se convierten en políticas de organización social. Eso tenemos que abordarlo en otra meditación. Muchas gracias.